Nuevamente estamos aquí en la congregación Emmanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana, tarde o noche, estamos llevando a cabo un tema que es el pecado. Para mí es algo importante para que nosotros analicemos como cristianos o como creyentes de la palabra en Cristo, que el pecado es lo que nos hace separarnos del Señor. Y hoy traigo este mensaje para que analicemos, reflexionemos lo que Dios quiere para nosotros. El tema se llama Las consecuencias de vivir en el pecado, parte 1. ¿Has oído hablar de las consecuencias del pecado? ¿Sabes qué piensa Dios sobre el mismo? En este estudio intentaremos encontrar verdades bíblicas que le den respuesta a estas preguntas. Mediante ellas veremos las 3 consecuencias fundamentales del pecado. Te invito entonces a que disciernas este mensaje y a que revises tu situación con Dios. Con estas 3 consecuencias no se pretende agotar el tema. Se entiende que hay muchas otras, tal vez sean importantes, pero como no podemos tratar todas en un solo mensaje, elegimos solo estas 3. De todas maneras, mencionaremos algunas otras más antes de finalizar el mismo. Para estudiar este tema es necesario tener en claro el concepto del pecado. Este estudio se ha dividido en 2 para su análisis. La primera consecuencia que veremos puede resultarnos llamativa. Normalmente todos pensamos que somos libres de tomar nuestras propias decisiones, que nadie más puede influirnos en lo que hacemos y que todo lo que decimos parte de nuestras mentes o corazones. Permíteme mostrarte esta verdad que por lo general permanece oculta a nuestras vistas, y que es la primera consecuencia del pecado. ¿Qué es la primera consecuencia del pecado? La Biblia nos habla de un estado en el cual nos encontramos mientras no seamos hijos de Dios. Ser hijos de Dios nos permite liberarnos de muchas cosas, como por ejemplo de la esclavitud del pecado. Este es un tema que la Biblia se encarga de aclarar en muchas partes. Habrán muchos textos que podamos citar al respecto, pero el primero que me gustaría compartir contigo es uno en el cual Jesucristo enseñó que los pecadores son esclavos de su condición. Leamos sus palabras. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, respondió Jesús: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Aquí Jesús nos muestra que no somos tan libres como creemos, que las decisiones que tomamos están condicionadas no solo por nuestra voluntad y raciocinio, sino también por nuestra tendencia a pecar, la cual se vuelve un factor condicionante en el momento de determinar nuestras acciones. En el siguiente texto, quien nos habla es el apóstol Pablo. En su epístola, carta a quienes vivían en Roma, Pablo les aclara: a quienes no habían entendido el mensaje de Dios, que si viven para el pecado, entonces serán esclavos del mismo. Leamos lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En este punto el apóstol nos enseña la siguiente verdad:
Si nos deleitamos en el pecado y vivimos para satisfacer nuestros propios deseos pecaminosos, entonces seremos esclavos de los mismos. En otra de sus cartas, el mismo apóstol reconoce lo siguiente. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero en el momento de escribir tal epístola podía considerarse libre de aquella esclavitud. Quiero hacerles una pregunta que traigo aquí en este mensaje. ¿Qué hace que podamos ser libres del pecado? La respuesta es solo Cristo en nuestras vidas. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no os sometéis otra vez al yugo de la esclavitud. Veamos ahora otra consecuencia del pecado en nuestras vidas. Esta tiene que ver con nuestra relación con Dios. Enemistad para con Dios. Cuando pecamos, Dios no puede permanecer cerca de nuestro. Vivir en el pecado determina el rompimiento de toda posibilidad de amistad con el Señor. En el texto que vamos a ver, nos habla uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Leamos lo que nos dice Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para entender este texto, de lo que habla este versículo es de personas que han sido creadas para tener una relación de comunión y de amor con Dios, pero que la han abandonado para comenzar a vivir según sus propias pasiones. Estas personas han rechazado a Dios cometiendo adulterio espiritual. Estos son los que han hecho amistad con el mundo y por ende han perdido la posibilidad de una buena relación con Él. El pecado sexual es algo que puede estar incluido en el texto, pero no es el único. El amor al pecado nos puede llevar a vivir en guerra, en delincuencia, con envidia, con maldad, con enojo, con avaricia, y así pudiéramos seguir nombrando diferentes pecados. Por eso decimos que no solo nos centremos en la sexualidad. Vivir en pecado adultera nuestra alma y corazón, apaga el espíritu y nos aleja de Dios. Y todo lo bueno de la vida que Él planificó para nosotros, es por eso que podemos decir sin temor a equivocarnos que tanto aborrece Dios un estilo de vida pecaminoso que ve a quien así viven como sus enemigos. Esta última afirmación es muy fuerte, tanto que partiendo de ella es difícil entender que Dios tenga amor para con nosotros. Es en este punto donde el amor de Dios se hace tan grande que se vuelve incomprensible para nosotros. Más adelante en este estudio te dejaré varios versículos que expresan este amor aplicando a nosotros a pesar de nuestra condición. Hay más versículos que hablan sobre la enemistad con Dios y sus consecuencias. En el libro de Números lo puedes ver. Nomás estoy haciendo mención a estos versículos, no los voy a leer. En el libro de Números 32, versículo 14. En el libro de Salmos, capítulo 1, verso del 1 al 6 y del 9 al 16. Salmos 9 al 16
Salmos 34 al 16, Salmos 104, versículo 35. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 21. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 28. En el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 9. En 1 de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. En Romanos, capítulo 8, verso 8. En Efesios, capítulo 5, versículo 18. Y Filipenses 3, 18. Todos estos libros que les he mencionado es todo lo que Dios aborrece en un estilo de vida pecaminoso. Una conclusión preliminar, según los textos vistos hasta aquí, las primeras dos consecuencias del pecado serán ser esclavos del pecado y tener una enemistad con Dios. Esto es así porque Dios no puede ser amigo de aquellos que nada tienen que ver con Él y que han rechazado el modo de vida para el cual nos ha creado. Como esta afirmación tal vez sea muy difícil de entender, quisiera intentar explicarles a través de un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos en la siguiente situación? Tenemos en nuestro curso de estudios o en nuestro trabajo una persona que piensa distinto, se maneja de otra manera en la vida y que tiene valores que son totalmente opuestos a los nuestros. Tal vez podamos estudiar o trabajar con tal persona, pero muy difícilmente podemos considerarlo nuestro amigo, especialmente por su conducta o moral. Afecta directamente a nuestra persona, a nuestra mente de estudio o a la mente laboral para los cuales trabajamos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías de un compañero de estudios que no se esfuerza a la par tuya con los trabajos prácticos que tienen en común? Otra pregunta es, ¿o con un compañero de trabajo que se pasa todo el día sin aportar en lo más mínimo para la tarea para las cuales ambos fueron contratados? Otra pregunta que les hago, ¿y qué si aún después de charlar con él te demuestra falta de respeto? No valora ni la mente del equipo ni tu esfuerzo. Otra pregunta es, ¿te sentirías cómodo a su lado? U otra pregunta es, ¿cómo podrías considerarlo tu amigo? Otra pregunta es, si además de todo lo que ya he descrito, te agraviara. Y por último, ¿qué pensarías de esa persona? La respuesta es, algo similar sucede entre las personas y Dios. Al volver al tema de la relación entre nosotros y Dios, debemos tener en cuenta lo siguiente. El ser humano lo dejó de lado y no le importó la razón para la cual Él lo había creado. Decidió vivir como se le dio la gana e hizo oídos sordos a sus llamados. Esto es básicamente vivir en pecado, hacer enemistad con el mundo. Esto es básicamente vivir en pecado y hacer amistad con el mundo, y no con él, ni con la vida que nos propone. Dios no puede ser amigo de quienes viven en esta manera. Para muchos dicen que no existe, se burlan de él, lo desafían y hasta inventan malas palabras nombrándolo. Es por eso que para el final de los tiempos, o sea, más allá de esta vida, habrán dos destinos disponibles.
para quien se obtienen en vivir en sus vidas del pecado. Uno de los destinos es el infierno, lo cual constituye la tercera consecuencia del pecado, y el otro destino posible es una vida eterna en la presencia de Dios. Déjame hacer esta oración y pedirle al Señor que nos dé dirección, razonamiento para entender esta palabra. Padre, queremos pedirte que este mensaje nos haga reflexionar o meditar en este mensaje que nos has dado para poder entender que al vivir en pecado nos hace alejarnos de tu presencia divina. Pero si nosotros obedecemos tus mandamientos y nos haces fortalecernos en tu palabra bendita por medio de las promesas que nos das, ayúdanos para superar todo esto que nos aleja de tu presencia y nos permita más unirnos hacia ti y tener una comunión de padre a hijo para seguir adelante y no desviarnos de este camino que tú nos estás inculcando. Ayúdanos, Padre. Sabemos que no es fácil mantenernos firmes en un solo sentir, porque el enemigo no se queda quieto, sino acecha en contra de su presa, que somos nosotros. Porque Él no nos ama como tú nos has amado y nos sigues amando, porque somos obra de tus manos, tu creación, Señor. Y te pedimos que hoy nos des la oportunidad de seguir creciendo y de seguir confiando en los mensajes que están escritos en este libro de la Biblia. Ayúdanos, Padre, para entender que solo necesitamos de ti y que sin ti no somos nada ni nadie. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga mucho.